particular del estado Táchira, las declaraciones de algunos de los voceros políticos de oposición, de algunas de las personas que asisten a este tipo de manifestaciones, ellos dicen que sus acciones de algún modo están justificadas frente a una situación de gravedad, de ausencia de algunos productos, del tema de la inseguridad. ¿Cuál es la realidad hoy del tachirense que pueda estar diciendo, bueno, sí, hay violencia, pero también hay algunas justificaciones? ¿Hay algún tipo de justificación para lo que ha sucedido? No, no hay ningún tipo de justificación, ¿no? Pero creo que tenemos que regresar unos cuantos años atrás en la evaluación de la investigación. El señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías, como decía el comandante supremo, que había que revisar con cuidado el tema de la media luna, que compromete a los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y parte de Barinas, y ahora Mérida, por esa penetración muy bien planificada, organizada con muchos recursos económicos, yo hablo de dólares, euros, en el estado Táchira, y sobre un esquema comercial. Después el presidente de la República, Nicolás Maduro, empieza a hablar sobre el tema de la guerra económica, que muchos se mofaban de esa guerra económica y que en el estado Táchira la vemos en dos componentes importantes. Primero, la guerra financiera, que es el diferencial cambiario, que aquí en Caracas no lo conocen, o en las regiones centrales no lo conocen, y nosotros estamos viviendo fuertemente. Y el otro, el tema comercial. Y el presidente ha explicado con una gran pedagogía, el señor presidente Nicolás Maduro, cuando él habla que un paquete de harina pan o harina de maíz cuesta 2 bolívares en Mercal, 7,41 bolívares en Pedeval y 8 bolívares en un establecimiento privado. Pero ese paquete de harina pan o de harina de maíz cuesta en Colombia 150 bolívares. Es un tema comercial abismal. Por ejemplo, usted en San Cristóbal llena su tanque de combustible, una camioneta, 7, 8 bolívares máximo. Ese mismo combustible cuesta en la hermana República de Colombia, en Cúcuta, cruzando el río Táchira, cuesta 3.800 bolívares. De 8 bolívares a 3.800. Entonces es un tema abismal en el tema comercial, porque en Venezuela hay un gobierno humanista, revolucionario, socialista, donde hay un subsidio a los venezolanos, pero que hay un acompañamiento, un aprovechamiento por parte de Colombia. Es tanto así que estamos recabando una hemeroteca, una información sobre Colombia. Bueno, y en Colombia mandan, sin ningún tipo de reparo, mandan a los colombianos a vivir en la frontera con Venezuela y argumentan por qué. Hay una vida más apacible, argumentan que la parte económica le rinde más para la compra de comida, para el tema de electricidad, la energía, y cuando hablamos de energía hablamos de gas doméstico, de gasoil, de la gasolina, de la electricidad. O sea, hay muchos elementos que van haciendo como una especie de presión sobre el Táchira. Por eso que el presidente habla sobre la guerra económica, que hay que verla y por supuesto amarrada a intereses económicos del contrabando. Por favor, eso no lo olviden en Caracas. El tema del contrabando, las bandas criminales, los paramilitares en el Táchira es un hecho y una realidad, no es una ficción, no es una mentira, no es un argumento para decir que hay un ataque perverso contra Venezuela. Y cuando usted ve, por ejemplo, usted ve el tema referente a la evaluación del verbo de la oposición en el Táchira. Amparan y protegen ¿a quién? A los contrabandistas, a los paramilitares, están en contra de las regulaciones para poder tener más patria en Venezuela. Entonces, cuando vemos todos estos elementos, podemos decir que hay una acción perversa comunicacional en contra del buen desempeño de la acción de trabajo en Venezuela y la acción de un perfil de gobierno. También está manejando mucho el tema de la ingobernabilidad. Y creo que eso podemos hablar con mucho cuidado cuando quema la universidad, cuando queman, por ejemplo, la Inspectoría del Trabajo, INSACEL, queman la Dirección de Educación de la Gobernación, queman la Dirección de Turismo de la Gobernación, atentan contra la radio de la Gobernación. O sea, muchos elementos que
buscan es la ingobernabilidad. Gobernador, usted habla del tema del contrabando. Hemos visto, bueno, esfuerzos, estrategias que ha asumido el Ejecutivo Nacional junto con el gobierno regional para, bueno, avanzar en esta lucha contra el contrabando. Lo que se ha hecho hasta este momento no es suficiente, hay que intensificar esta lucha contra el contrabando. ¿Qué sectores se deben involucrar para, bueno, lograr dar un golpe duro a este tema tan sensible en estados fronterizos como el estado Táchira? Bueno, es muy sensible porque cuando usted evalúa, por ejemplo, Ureña, San Antonio del Táchira, está la línea divisoria, es el río Táchira. Usted ve al otro margen del río, ve a una ciudad que está creciendo, que es Cúcuta, creciendo por nosotros, por nuestra economía, por nuestro financiamiento indirecto. Entonces, cuando vemos eso, empieza la preocupación del diferencial cambiario y la intención de acabar a Venezuela en el tema económico. Ahora, ¿qué preocupa? Preocupa es que nosotros hemos trabajado muy duro, bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? Eso no se puede mentir. Día a día hemos trabajado muy bien con la Guardia Nacional de Venezuela, con las policías y con muchas autoridades, porque hay que hablar del gran trabajo que ha hecho el ministro Feliciano Guzmán en el tema de alimentación. Mire, el apoyo irrestricto del señor ministro Iván Gil, ministro de la Agricultura, el apoyo sorprendente que nos ha dado la señora ministra de la Defensa, Carmen Maniglia, para poder trabajar en una forma humanitaria, respetando los derechos humanos, sobre todo conocimiento de las leyes para evitar cualquier arbitrariedad. Pero el Estado, en nuestro gobierno, el Estado Táchira, ha bajado los niveles de contrabando. Hemos hecho el mayor número de incautación de mercadería, de alimentos, de gasolina, de vehículos, de medios de transporte. Y por supuesto que somos el primer estado que ha hecho la mayor presión y la mayor fuerza en captura de paramilitares. Tenemos el primer lugar en incautación de drogas, tenemos el primer lugar en lucha contra el contrabando. Entonces,